Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, Padre nuestro, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, Señor, confiadamente ante tu presencia. Señor, te rogamos que en esta hermosa mañana le hables a mis hermanitos, toque sus corazones, deje, Señor, una enseñanza en sus vidas, Padre Santo, y ellos van a atesorar tu palabra y la van a poner por obra. Guíanos a toda verdad con tu Espíritu Santo. Y Señor mi Dios, aquí estamos para ti, dándote la honra, la gloria, la alabanza. Señor mi Dios, todo reconocimiento es para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Hechos capítulo 7, desde el verso 1. Hermanitos amados, es un tema pues algo prolongado, debido a que se toca la historia de Israel, narrada por el diácono Esteban. Y como había mencionado antes, hermanitos, hay un título aquí, en el capítulo 7. Sin embargo, hermanos amados, nosotros le pusimos por título, lo apedrearon. En mi Biblia el título dice defensa y muerte de Esteban. Bueno, no encontramos en el contexto que él se defendiera. Y como les mencioné ayer, hermanitos, los títulos fueron puestos, pero lo que importa es la palabra de Dios. Así que vamos a verlo, hermanitos, y es muy prolongado. Le voy a dar lectura de corrido, hermanitos, a todo, hasta llegar al verso 50. Y de ahí, hermanitos, vemos lo que continúa. No pudimos, hermanitos, dividir este pasaje en 2 temas o 3 temas, como se llevaba a cabo en el libro de Juan. Ahí lo llevábamos así porque tenía mucho contenido doctrinal, espiritual. Y hermanitos, en un solo pasaje había de 2, 3 temas. Pero aquí, hermanitos, es uno solo, solamente que es narrada la historia de Israel. Por eso se prolonga y no la podemos dividir en 2 transmisiones. Así que le voy a leer de corrido, hermanitos. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Esteban dijo: hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Muy bien, hermanitos, antes de seguir leyendo, ya vimos de que calumniaron a Esteban, lo vimos el día de ayer, y hermanos amados, lo arrestaron, lo trajeron al concilio, con calumnias, con envidia y con sobornos para que lo calumniaran. Y en vez de defenderse para librar su vida de la muerte, él empieza a predicar, a testificar de la historia de Israel. Por eso dice así, hermanitos amados, verso 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, se habitó en Harán, y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque él aún no tenía hijo. Dios le dijo que de su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón,
rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hubo entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y gran tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado al faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham, a precio de dinero, había comprado a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres hasta obligarlos a que expusieran a la muerte a sus niños, para que no se propagaran. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y dando muerte al egipcio, vengó al oprimido. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían e intentaba ponerlos en paz, diciéndoles: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y al acercarse para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida para darnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Dios apartó de ellos y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán.
figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿A cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y hermanitos amados, ahí dejó de narrar Esteban esto a los del concilio. Acuérdense que ahí estaba el sumo sacerdote, otros sacerdotes, el Sanedrín y, hermanitos amados, la secta de los saduceos, los cuales no creían en la resurrección ni que hubiera espíritu, todo ello, mis hermanitos. Y bueno, él no apeló a su defensa, solamente les dio, hermanitos, contexto, les testificó esta historia bíblica sintetizada. Acuérdese que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, hermanitos amados, ya se dirige a ellos de una manera fuerte, como si fuera un profeta. Claro, hermanitos, que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, puede hablar como un profeta, aunque no tenga don de profecía. Pero el Espíritu Santo, hermanitos, es el que habla. Les habló muy fuerte. Leemos ahora el 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y, hermanitos, así les hablaba. Y era verdad todo esto. Era palabra de Dios. Pero vemos la reacción. Dice el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estaban enardecidos, muy enojados, llenos de furia, hermanitos, de ira contra Esteban. Acuérdense, hermanitos, que lo entregaron, pagaron, sobornaron para que lo calumniaran, y de eso se le estaba juzgando. Se había dicho, hermanitos, en calumnia que él había blasfemado contra Moisés, contra Dios, contra el templo. Y, hermanitos, todo eso era falso. Y todo se originó por la envidia. Ahora, la misma reacción, hermanitos, de los dirigentes era terrible. Dice la palabra del Señor, le repito el 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanitos amados, esto es maravilloso. Mientras querían matarlo, y por qué no, hermanitos, escudriñar en lo espiritual al respecto, ¿qué se movía en ellos? La mentira, la envidia, el engaño, farsa, odio. Y, hermanitos, detrás de ello, me atrevo a decir que en lo espiritual había demonios manipulándolos. Demonios, espíritus inmundos adentro
Y hermanitos, pues esto parece contradictorio adentro de los que servían a Dios, los edificadores. Porque hermanitos, donde hay odio, no está el Espíritu Santo. Acuérdense que de los frutos de la carne, ahí están, hermanitos, características de lo que ellos tenían. Y había, hermanitos, deseos de matarlo. Ahí no estaba en ellos el Espíritu del Señor, sino espíritus del enemigo. ¿Por qué le menciono esto? Porque en el mismo espacio y al mismo tiempo que en ellos se movía el enemigo, en este siervo de Dios, diácono, llamado Esteban, se movía el Espíritu Santo, a tal grado, hermanitos, que él no actuaba en su propia carne. Claro que tenía la oportunidad, la ocasión y el espacio para obrar en la carne. O sea, hubiera reaccionado como cualquiera de los discípulos cuando arrestaron al Señor Jesús. Hubiera reaccionado en temor, en terror, en miedo. Pudo, hermanitos, haber querido evitar su ejecución, pero no, mis hermanitos. Él habló fuerte y me atrevo a decir que no tenía miedo a morir. Estaba precisamente lleno del Espíritu Santo. Ahora, mientras todo esto, hermanitos, dice la palabra que crujían sus dientes. ¿Puede usted asimilar cómo se llevaba a cabo esto? Alguien muy terriblemente enojado, airado, que crujía sus dientes. Bueno, hermanitos, ¿será como que si gruñeran? ¿Será, hermanitos, que gritaban, alzaban la voz, como cuando el Señor Jesús fue sentenciado a muerte y gritaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo? Claro, incitados por demonios. Hermanitos amados, toda esa ira contra él, pero era más contra Dios mismo. Y estos no eran impíos, no eran gentiles, eran del Sanedrín, un concilio que encabezaba, hermanitos, pues a los religiosos y al pueblo. Y ellos se movían en odio. Pero al mismo tiempo, él estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que dice, hermanitos, en este versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Lleno, hermanitos. Y luego dice, puestos los ojos en el cielo. O sea, tuvo que voltear hacia arriba. Dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, a la derecha del Padre. O sea, en visión, hermanitos, vio el trono de Dios, vio al Señor Jesús, al que tanto aborrecían estos hombres. Y esto es lo que habló. Verso 56. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesús, que está a la diestra de Dios. Oh, hermanitos, eso más los enardecía. Porque acuérdense, cuando el Señor Jesús declaró, porque le preguntaron, decláranos ya, ¿eres el Hijo de Dios? Él les dijo, sí, ustedes lo han dicho. Y hermanos amados, eso hizo que ellos rasgaran sus vestidos y dijeran que ha blasfemado. ¿Qué más testigos o pruebas necesitaban? Él había blasfemado al hacerse Hijo de Dios, es lo que decían. Entonces, hermanitos, esto vino a enfurecerlos más todavía. Y dice la palabra de Dios, versículo 57. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y eso, hermanitos, conllevaba jalar, golpear, jalonear, empujar. Y el 58 dice, lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
Ahí por primera vez, hermanitos, se menciona a Saulo de Tarso, que equivale a Pablo, el que después sería el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Ahí estaba presente ese joven. Y hermanitos amados, bueno, ya después veremos, con la ayuda del Señor, y si seguimos en la tierra todavía, el lunes, el capítulo 8, el siguiente tema, ahí ya se tocará, hermanitos amados, el tema inicial acerca de Saulo. Muy bien, y dice, hermanitos amados, versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mis hermanitos, una grande diferencia. Y bueno, se necesita aquí al Espíritu Santo, la sabiduría, el discernimiento, para lo que le voy a decir a continuación. Hubo un grande contraste, diferencia, entre cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz y cuando Esteban murió. Esteban murió apedreado. Sin embargo, era un discípulo fiel del Señor, no de los 12, pero sí lleno del Espíritu Santo. Acuérdese de esto. Sin embargo, hermanos amados, nuestro Señor Jesús murió de una forma diferente, porque Él decía: Elí, Elí, lema sabactani. Lo leemos en nuestra Biblia: Elí, Elí, lama sabactani. Bueno, hermanos amados, el Padre estaba recibiendo el sacrificio perfecto del Hijo, que estaba cargando con nuestros pecados. Por eso se decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba cargando los pecados de toda la humanidad. O sea, cuando el Señor Jesús expiró, entregó el Espíritu, hermanitos amados, en ese momento cargaba los pecados nuestros. Y donde hay pecado, mis hermanitos, no está el Espíritu Santo. Donde hay maldad, pecado, no hay Espíritu Santo, porque Él es santo, es maravilloso. Así como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hermanitos, también el Espíritu Santo, limpio, puro, perfecto, nuestro amado Consolador. O sea, cuando el Señor Jesús murió, sentía todo el dolor del Espíritu, que el Padre había volteado su rostro un instante, del alma, que sus discípulos, sus amados discípulos, lo habían abandonado, y hermanitos, del cuerpo, todos los azotes y el dolor que le causaban, el tormento de los clavos en pies, manos, espinos en la cabeza, una espalda deshecha, un rostro desfigurado de tantos puñetazos, y aparte que le arrancaron la barba. Entonces, a eso me refiero, hermanitos, el contraste del Señor Jesús cuando entregó el Espíritu, a comparación y diferencia de Esteban. Esteban, hermanitos, lleno del Espíritu Santo, él no estaba cargando pecados, el Padre no había volteado su rostro de Esteban. Hermanitos, tal vez no sentía la tristeza de soledad o abandono en el caso de Esteban. Y sin embargo, hermanitos amados, él estaba siendo apedreado. ¿Por qué le menciono esto? Porque muy posiblemente él no sentía el dolor de las piedras. Muy posiblemente. O sea, como que si estuviera anestesiado Esteban. Nuestro Señor Jesús le dieron, hermanitos, vino mezclado con mirra. Era como un anestesiante, y él no lo quiso beber, dice la palabra. O sea, le querían evitar el tormento del dolor físico,
pero él al probarlo no quiso beberlo, dice la palabra. O sea, pudo haber aligerado el dolor, el tormentoso dolor, pero no lo hizo así. Esteban, hermanitos, a diferencia de nuestro Señor Jesús no murió lleno del Espíritu Santo, porque estaba cargando pecados de toda la humanidad. Esteban sí murió lleno del Espíritu Santo. Y cuando está el Espíritu Santo, no hay miedo, hermanitos. No hay temor. Y nuestro Señor Jesús estaba quebrantada su alma, su espíritu, porque Él mismo dijo en el Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el Getsemaní. En otra traducción, hermanitos, decía: estoy tan triste que ahora mismo podría morirme de tristeza. Hermanitos, ahora Esteban, lo que estamos leyendo, dice, verso 59, estamos en Hechos 7:59. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mis hermanitos, aquí hay una grande diferencia. Y bueno, también nuestro Señor Jesús, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras del Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Y algo, hermanitos, similar, pero con un contenido, hermanitos, algo diferente, el clamor de Esteban. ¿Qué clamó? Dice el 60. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No les tomes en cuenta. ¿Qué pecado? Lo estaban matando, asesinando, claro, injustamente, porque él no había hecho nada malo, solamente que le tuvieron envidia. Ya lo vimos en la transmisión de ayer. Y hermanitos, no había culpa. Tampoco en el Señor Jesús había culpa. Pero escrito está: el castigo de nuestra paz cayó sobre él, sobre el Señor Jesús, hermanitos. Ahora, hay algo, hermanitos, que muy posiblemente usted no lo sabía, pero hoy, si no lo sabía, lo va a aprender, lo va a recibir. Esa es la diferencia cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. O sea, ahora no voy a referirme a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, cuando murió. Me voy a referir a nosotros, hermanitos, como humanos. Cuando está uno en peligro, riesgo de morir, hermanos amados, lo primero que uno busca es salvarse. Acuérdense que por eso los discípulos huyeron, querían salvarse de morir. Entonces, hermanitos, es lo más natural. O sea, en otras palabras más claras y sencillas, uno no tiene cabeza, hermanitos, para pensar en nadie más. Solamente quiere uno salvarse, librar, salvar a su pellejo, pues. Eso, hermanitos, en lo más básico y natural en un humano. Ahora, hay factores que van cambiando lo que hay en el corazón y su postura. Por ejemplo, la palabra amor. Sí, cuando alguien va a morir, pero tiene amor. Sí tiene cabeza para los que ama. Imagínense, hermanitos, una viuda, una mujercita viuda que está a punto de morir, pero imagínense que sus hijos estuvieran chiquitos todavía. ¡Qué dolor! ¡Qué preocupación! ¡Qué tristeza y angustia!
¿quién va a cuidar a esos chiquitos? ¿Quién los va a proteger? Y claro, tendrá que orar a Dios y encomendarlos en las manos de Dios. ¿A qué voy, hermanitos? A que con estos factores, por ejemplo, amor, sí hay cabeza para pensar en los demás. O sea, alguien que está a punto de morir, hermanitos, tal vez lo único que le preocupa es qué va a pasarle, qué va a sentir, la angustia, lo desconocido, la incertidumbre, el valle de sombra de muerte, todo eso en su persona. Ahora, con el factor mencionado llamado amor, sí tiene cabeza para los demás, los amados que deja. Pero más allá, Esteban, lleno del Espíritu Santo, tenía cabeza y corazón para pensar en sus detractores, a tal grado de orar: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, se preocupaba por ellos. ¿Quién se va a preocupar por el asesino, el homicida que le está arrancando la vida a uno? Esto solamente se puede con el amor de Dios y, claro, de la mano con la llenura del Espíritu Santo. O sea, mis hermanitos, lleno del Espíritu Santo, así murió este Esteban. Alguien lleno del Espíritu Santo todavía tiene amor para los demás. Y dijera uno, bueno, es normal preocuparse en los seres queridos que deja. Pero estos no eran seres queridos. Estos eran sus detractores, sus enemigos. Y todavía pedía por ellos. Y hermanitos, bueno, ahora haciendo una comparación con nuestro Señor Jesús, Él oró, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, hermanitos, no estaba lleno del Espíritu Santo porque estaba cargando nuestra maldad. Pero escrito está: Dios es amor. Y ese amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Y en otra parte dice: el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Con ese amor, el Señor Jesús pedía perdón por aquellos que lo aborrecían, que lo habían entregado, que lo estaban ejecutando. Hermanitos amados, eso es amor. Ahora, Esteban, él no estaba diciendo perdónalos, sino estaba diciendo: no les tomes en cuenta este pecado. Hermanitos, nadie puede rebasar el amor de nuestro Señor Jesús. Hermanitos, Él es maravilloso, Él es el Santo Hijo de Dios. Pero esta oración tiene otro matiz, hermanitos. El Señor Jesús dice: perdónalos. Y Esteban dice: no les tomes en cuenta este pecado. Y hermanitos, eso nos lleva a un tema muy profundo, muy hermoso. Solamente le voy a dar reseñas porque no nos da tiempo para abarcarlo. Una cosa es perdonar, y es lo que oró el Señor Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Una cosa es perdonar y otra cosa es pasar por alto los pecados o las ofensas. Pasarlas por alto. Ahora me voy a poner como ejemplo, hermanitos, solamente para darle un poquito de referencia. Si alguien, hermanitos, me ataca, me aflige, me hace sufrir, me insulta, me ofende, me quita, me perjudica, me hace daño, si ese mal de esa persona atravesó mi corazón y el daño entró en mi corazón en muchas reacciones,
mías, naturales, humanas, se manifiesta como tristeza, como impotencia. Hermanitos, luego otros efectos como pues resentimiento, rencor, o incluso, si no guardara mi corazón, odio. Esos efectos causaría. ¿Qué es la medicina para mí? El perdón. Tengo que perdonar y la sangre de Cristo me lava de todo pecado, de la reacción natural mía. ¿Por qué? Porque yo no tuve la culpa, yo no empecé, yo soy la víctima. Pero lo que va a generar mi corazón, cómo va a reaccionar, de eso sí dice el Señor, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guarda, hijo mío, tu corazón, guárdalo. Y lo voy a guardar de resentimiento, raíz de amargura, odio, rencor, que eso no afecte mi alma. Y perdono, y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Fue necesario perdonar. Eso es un punto. Ahora, le había dicho que perdonar es diferente a pasar por alto la ofensa. Y eso quiere decir, hermanitos, lo que oraba Esteban, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, otra vez me pongo como ejemplo. Alguien me hace lo mismo, me ofende, insulta, transgrede, perjudica, aflige, me hace llorar. Y hermanitos, no entra tanto en mi corazón. O sea, este mismo principio y estas mismas palabras, no tomar en cuenta ese pecado o pecados, no entraron, hermanitos. Y claro, en el caso de nuestro Señor Jesús, nada entró. Pero Él oró, perdónalos. Hermanitos, pero nada entró en el corazón del Señor Jesús. No vamos a decir que se llenó de resentimiento el Señor Jesús. No vamos a decir que se llenó de rencor, no. Porque Él es santo, santo, santo. El santo Hijo de Dios. El Kadosh Benei Elohim. Entonces, hermanitos, bueno, pero lo estoy aplicando a nuestra persona para ver el contraste de lo que es perdonar y de lo que es pasar por alto una ofensa. Tuve que perdonar porque sí entró en mi corazón todo el daño, pero perdono de la manera en que Cristo me perdonó a mí. Ese es un tema. Ahora, el otro tema, el contraste, es pasar por alto la ofensa. O sea, tendré que perdonar, siendo que no entró nada en mi corazón, no lo guardé, pasé por alto la ofensa. Podríamos hablar de niveles. Ahora, claro, no estamos comparando que quién actuó mejor, no, mis hermanitos, porque el Señor Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él no estaba diciendo, yo los perdono. No, Él estaba orando al Padre. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba intercediendo con compasión. Todavía tenía compasión por sus enemigos. Es que Él es amor. Él es maravilloso. Él es el santo Hijo de Dios. Ahora Esteban, a diferencia de nuestro Señor Jesús, que pues Él decía por la profecía en Salmos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa diferencia, Esteban no estaba desamparado. Él estaba lleno del Espíritu Santo en ese instante. Entonces, hermanitos, por eso podía orar así. No les tomes en cuenta este pecado. Ahora, lo que me atrevo a decir es lo siguiente, el contraste. Una cosa es perdonar porque si se le metieron las cosas, los efectos en el corazón y hay que sacarlos perdonando. Esa es una cosa. Y la otra, el otro ejemplo es, no me entró. El daño que me hicieron no entró en mi corazón. No ensució mi corazón. No penetró.
Eso se llama pasar por alto las ofensas. Y eso se logra solamente estando lleno del Espíritu Santo. Así que mis hermanitos, ¿usted está lleno del Espíritu Santo? Como para decir, no le tome en cuenta sus pecados o ofensas a esta persona. No me hizo daño, no entró. Eso es si usted está lleno. Pero si no está lleno del Espíritu Santo, sí entró, hay que perdonar. Muy bien, hermanitos amados. Y dice aquí, habiendo dicho esto, durmió. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos. Algunos tienen que perdonar y otros, llenos del Espíritu Santo, tienen que pasar por alto las ofensas, como lo hizo Esteban. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mis hermanitos. Cada día crecemos con tu palabra. Queremos parecernos a ti, Señor. Cada día nos perfeccionas y santificas. Gracias por mis hermanitos. Están en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Dios les guarde en este día. Amén.